Imagínese por un momento que se encuentra en lo más profundo de la Edad Media. Es una noche fría y clara de octubre en un pequeño pueblo, muy lejos de las ciudades iluminadas de nuestro tiempo, donde la oscuridad que le rodea es tan espesa y tangible que ni siquiera puede ver su propia mano delante de sus ojos. No hay ningún zumbido eléctrico, no se escuchan motores a lo lejos, solo el aullido distante de un lobo y el crujido de la madera de su choza enfriándose. Usted está acostado sobre un sencillo colchón hecho de helechos secos y paja, pero curiosamente no se siente inquieto ni agotado, a pesar de haber trabajado todo el día en los campos. En esta negrura absoluta yace un secreto que nuestro mundo moderno ha olvidado por completo. ¿Por qué hoy, a pesar de tener colchones ortopédicos, aire acondicionado y pastillas para dormir, nos sentimos a menudo tan molidos y vacíos? ¿Qué sabían estas personas, a las que llamamos primitivas, sobre la naturaleza humana que a nosotros nos falta hoy? La respuesta no está en la comodidad, sino en una capacidad perdida de nuestro cerebro que hoy suena casi como un mito. Y hoy vamos a descifrar juntos por qué la forma en que dormimos es un gran error de la modernidad y cómo nuestros antepasados, a través de un bizarro ritual nocturno, lograban una claridad mental con la que hoy solo podemos soñar. Quédese hasta el final, porque descubrirá cómo una simple hora en mitad de la noche en la Edad Media decidía si una persona era considerada sabia o perdida, y cómo el redescubrimiento de este patrón pondrá patas arriba toda su comprensión sobre el descanso. Pues lo que hoy llamamos el estándar de oro del descanso, esas 8 horas de sueño ininterrumpido, era para una persona de hace 500 años algo totalmente inimaginable e incluso antinatural. En este video caminaremos a través del silencio de la noche medieval para entender cómo nuestros ancestros lograban lo que nosotros, a pesar de las aplicaciones de meditación y los rastreadores de sueño de alta tecnología, ya no conseguimos, y nos sumergiremos en ese misterioso tiempo intermedio, esas horas entre los sueños que hoy han sido borradas de nuestra conciencia. Pero antes de revelar los detalles de este fascinante ritmo, quiero preguntarle, ¿con qué frecuencia se despierta usted por la noche sintiéndose estresado? Escríbanoslo en los comentarios. Nos gustaría saber cómo son sus noches mientras miramos juntos hacia las sombras de la historia. Y una breve suscripción y un pulgar arriba nos ayudarán a sumergirnos aún más profundo en estas épocas olvidadas. Pero no perdamos más tiempo y vayamos directamente al núcleo del secreto, el legado perdido del sueño bifásico. El gran secreto del sueño medieval, que la ciencia moderna apenas ha redescubierto en los últimos años a través de estudios en cronobiología, es su estructura segmentada. Este modelo no era una peculiaridad cultural ni una necesidad nacida de la pobreza, sino el estado biológico natural del ser humano a lo largo de milenios. Y solo con la invención de la luz artificial barata comenzó a desaparecer este modelo natural. Las personas de aquella era seguían un ciclo complejo que dividía su descanso nocturno en 2 fases claramente separadas. En los documentos de aquel tiempo, desde tratados médicos hasta protocolos judiciales, estas partes se denominaban sencillamente como primer sueño y segundo sueño. Y los historiadores han descubierto que este ritmo está profundamente anclado en la fisiología humana. Tanto que si hoy se lleva a personas de prueba a un entorno sin luz artificial, su cuerpo regresa por sí mismo a este antiguo patrón después de unas semanas, demostrando que no es un defecto, sino nuestra norma biológica. En un mundo donde la vida se detenía literalmente con la puesta del sol, el cuerpo y la mente obedecían a las señales del entorno. La ausencia de luz brillante por la noche permitía al cerebro producir melatonina en grandes cantidades, lo que preparaba al ser humano gradual y suavemente para el descanso. Unas 2 horas después de la puesta de sol, cuando la oscuridad había desplegado todo su poder, la gente buscaba sus camas y se dormía rápida y fácilmente, ya que su cuerpo estaba agotado de forma natural por el duro trabajo físico del día.
Este primer sueño duraba por lo general unas 4 horas y era la fase más profunda y regenerativa de toda la noche, un tiempo durante el cual el cuerpo atravesaba los estadios del sueño profundo que son responsables casi exclusivamente de la curación física, donde los músculos se regeneraban de las fatigas de arar o forjar, los tejidos sanaban y el sistema inmunológico se ponía a pleno rendimiento. Era un tiempo de olvido casi total, un mecanismo de protección necesario del cuerpo para asegurar la capacidad de supervivencia física para el siguiente día duro. Pero lo que ocurría después de estas 4 horas es el punto donde la historia se vuelve realmente extraña y fascinante para nosotros los humanos modernos. La hora dorada de la vigilia. Imagínese que es la 1 de la madrugada. Todo está en silencio y de repente abre los ojos. No está bañado en sudor, no tiene taquicardia y no está rumiando sobre sus facturas. Simplemente está despierto. Para un humano medieval, este despertar en mitad de la noche no era motivo de preocupación, sino un evento totalmente normal y esperado. No era un choque abrupto como el que experimentamos hoy por el estrés, sino una transición suave del sueño profundo a un estado de tranquila y clara vigilancia. Y a este período, que a menudo duraba de 1 a 3 horas, la gente lo llamaba la vigilia nocturna o dorveil. Nadie consideraba esto como insomnio. Al contrario, este tiempo se percibía como un regalo precioso. En el silencio absoluto de la noche, liberados del ajetreo y el ruido del día, las personas encontraban una forma de tiempo para sí mismas que hoy apenas conocemos. Y la investigación moderna nos muestra hoy por qué estas personas se sentían tan bien. Pues durante esta fase de vigilia nocturna, el cuerpo produce prolactina de forma incrementada, una hormona que fomenta sentimientos de extrema calma y paz interior, un estado meditativo natural que hoy solo alcanzamos rara vez. Las actividades en esta hora misteriosa eran variadas. Para muchos era el tiempo para la oración y el recogimiento espiritual, pues se creía firmemente que en el silencio de la noche la conexión con lo divino era especialmente pura. En los monasterios sonaban las campanas para los maitines y los monjes llenaban las frías bóvedas de piedra con sus cantos. Pero también la gente sencilla aprovechaba el tiempo, sentándose junto al fuego del hogar que aún brillaba, repasando el día y haciendo planes para el futuro. Era el momento ideal para conversaciones profundas entre los cónyuges, una oportunidad relativamente rara para la intimidad en las viviendas a menudo abarrotadas y estrechas de aquel tiempo. Las mujeres usaban a menudo la débil luz de la luna para hilar o para labores manuales finas, mientras que los eruditos aprovechaban la claridad de su espíritu para leer o escribir sus pensamientos, por lo que esta hora no era una parte perdida de la noche, sino un componente integral y valioso de la vida. Tras esta fase de reflexión y actividad ligera, regresaba una somnolencia natural y suave. No era un cansancio plomizo, sino un deseo pacífico del cuerpo de completar la recuperación. Así que las personas regresaban a sus camas sin resistencia y se sumergían en el segundo sueño. Esta parte del descanso nocturno se diferenciaba fundamentalmente de la primera, pues mientras el primer sueño servía a la curación física, el segundo sueño era el taller del espíritu. Esta fase era menos profunda y estaba mucho más marcada por los sueños. El cerebro entraba en el llamado sueño REM, esa fase de movimientos oculares rápidos en la que soñamos intensamente. Y para las personas de la Edad Media, estos sueños tenían un significado enorme, considerándolos a menudo como proféticos, como mensajes de otro mundo o como símbolos importantes para su propia vida. Científicamente visto, este es el tiempo en el que el cerebro procesa información, consolida recuerdos y transfiere lo vivido a la memoria a largo plazo. El segundo sueño duraba hasta el amanecer, generalmente hasta las 5 o 6 de la mañana según la estación, y el despertar era entonces el broche de oro de un proceso completamente natural,
pues no había ningún despertador que arrancara al ser humano con violencia de una fase de sueño profundo y provocara una reacción masiva de estrés en el cuerpo, sino que la primera luz gris pálida de la mañana y los sonidos del pueblo despertando levantaban al durmiente muy gradualmente. La luz del sol inhibe la producción de melatonina y estimula la liberación de cortisol, lo que prepara al cuerpo suavemente para la actividad, así que la gente no comenzaba su día con un choque, sino con una frescura natural. Para entender realmente la calidad de este sueño, debemos observar la arquitectura del descanso nocturno medieval y bajo qué condiciones descansaba la gente entonces. Para nosotros hoy, un dormitorio medieval sería un lugar de terror y privación, pero precisamente esa simplicidad era la clave para la recuperación profunda. No había distracciones, ni luces parpadeantes, ni ruido. El entorno era minimalista y reducido a lo esencial. Las camas eran en su mayoría construcciones sencillas de madera que servían para mantener al durmiente alejado del suelo frío y a menudo húmedo. En las casas de los adinerados había armazones pomposos con baldaquinos y cortinas que no solo mostraban el estatus, sino que sobre todo protegían de las corrientes de aire. Pero los colchones de la gran masa eran todo menos lujosos, estaban rellenos de paja, heno o lana. Lo que para nosotros suena incómodo tenía ventajas tangibles. Estos materiales naturales ofrecían una buena ventilación y evitaban el sobrecalentamiento del cuerpo, lo cual es esencial para un sueño profundo. Y además ofrecían una base firme que mantenía la columna vertebral en una posición natural. Un aspecto importante era la comunidad, pues en la mayoría de los hogares no había dormitorios separados. Toda la familia dormía a menudo en una única habitación, a veces incluso todos juntos en una cama grande. En las frías noches de invierno, el calor corporal de los otros miembros era vital para la supervivencia, y esta sensación de presencia constante de personas familiares transmitía además una seguridad psicológica. Uno nunca estaba solo con la oscuridad. Para los sirvientes o los caminantes, a menudo servían arcones, bancos o simplemente un lugar cerca del fuego del hogar como lugar para dormir. Esta cercanía al fuego no solo era importante por el calor, sino que el suave crepitar y la cálida luz roja de las brasas actuaban como un calmante natural para el sistema nervioso. Un factor que hemos perdido casi por completo en nuestro moderno mundo iluminado es la experiencia de la oscuridad absoluta y el dominio de la misma. En la Edad Media, la noche era realmente negra. Tan pronto como el fuego en el hogar se apagaba o se cubría, no había más luz que pudiera perturbar la producción de melatonina. Esta profunda oscuridad marcaba el compás para el reloj interno del ser humano y desencadenaba una cascada de procesos de regeneración que hoy perturbamos masivamente con nuestra constante exposición a la luz artificial. La luz artificial era entonces un lujo extremadamente caro. Las velas de cera se usaban casi solo en iglesias o por la más alta nobleza, y el pueblo llano tenía que conformarse con velas de cebo hechas de grasa animal o con astillas de madera resinosa, que humeaban fuertemente y solo daban una luz parpadeante y débil. Y dado que estas fuentes de luz se consumían rápido y costaban dinero, la gente solo las usaba en caso de extrema emergencia, lo que significaba que la gente vivía con la oscuridad y no luchaba contra ella. Incluso la luna tenía un significado mucho mayor para el ritmo de la vida. En las noches de luna llena había suficiente claridad para trabajar fuera o viajar, mientras que las noches de luna nueva eran el tiempo del descanso más profundo. Y este ciclo mensual daba a la vida una estructura adicional, sin pantallas que engañaran al cerebro con luz azul, haciéndole creer que todavía era mediodía, pues la naturaleza daba la orden de descanso y el cuerpo humano seguía esta orden sin resistencia. Otro punto esencial diferente a hoy era el tipo de carga diaria, el agotamiento físico como somnífero natural.
La vida cotidiana en la Edad Media consistía casi exclusivamente en trabajo físico pesado, ya fuera uno un campesino empujando el pesado arado por el suelo arcilloso, un herrero blandiendo el martillo durante horas, o un ama de casa cargando agua y manipulando calderos pesados. El cuerpo era exigido durante todo el día. Este agotamiento físico honesto es el mejor somnífero del mundo, pues cuando el cuerpo ya no tiene reservas de energía por la noche, exige el descanso con una implacabilidad a la que uno apenas puede sustraerse. La gente de entonces no conocía el agotamiento mental con simultánea inactividad física, como lo experimentamos hoy a menudo en la oficina, donde estamos mentalmente quemados, pero nuestro cuerpo aún está lleno de energía no utilizada, lo que lleva a esa tortuosa inquietud que nos mantiene despiertos por la noche. En la Edad Media eso era diferente. Cuando la cabeza tocaba la almohada, el cuerpo estaba listo para la reparación. No había pensamientos circulares sobre crisis globales o redes sociales complicadas. Las preocupaciones eran concretas y locales. ¿Alcanzará la cosecha? ¿Está sano el ganado? Este tipo de problemas lleva más a la acción que a la rumiación interminable, y tan pronto como el sol se ponía, terminaba la posibilidad de actuar, y con ello terminaba a menudo también la preocupación por ese día. Esta clara separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso era un factor de protección enorme para la salud mental y, por tanto, para la calidad del sueño. La velocidad de la información en la Edad Media era, comparada con hoy, casi cero, la quietud de la mente en un mundo lento. Las noticias se difundían a lo largo de semanas o meses, y una persona en un pueblo quizás se enteraba de una guerra en el lejano país vecino medio año después. Esta pobreza de información, que hoy consideraríamos una carencia, era en realidad una bendición para el cerebro humano. No había un flujo constante de noticias alarmantes, ni discusiones interminables, ni sobreestimulación sensorial. El espacio mental de las personas estaba más vacío y tranquilo. Antes de irse a dormir, no había películas excitantes ni videojuegos. El único entretenimiento eran conversaciones, canciones o historias que se contaban junto al fuego. Y estos estímulos acústicos rítmicos actuaban de forma meditativa y preparaban al cerebro suavemente para el sueño. El sistema nervioso no tenía que apagarse laboriosamente, ya estaba en modo de reposo. La estabilidad psicológica se veía reforzada además por la firme fe y las claras estructuras sociales. Cada uno sabía cuál era su lugar en el mundo, y aunque la vida era dura, había un orden profundamente sentido. El tañido de las campanas de la iglesia era el único cronómetro, dividía el día en secciones manejables, y esta previsibilidad eliminaba gran parte del estrés moderno que resulta del cambio constante y la multitarea, pues una mente tranquila es el requisito fundamental para un sueño tranquilo, y el mundo medieval ofrecía, a pesar de todos sus peligros, precisamente esta forma de silencio mental. Antes de que las personas se hundieran en su primera fase de sueño, seguían rituales de despedida del día que hoy se calificarían como la perfecta higiene del sueño. No eran técnicas conscientes de un libro de autoayuda, sino hábitos profundamente arraigados que marcaban la transición del ruidoso mundo del trabajo al silencioso mundo de los sueños. El ritual más importante era la oración vespertina conjunta, no solo un acto religioso, sino un alivio psicológico, pues al confiar sus preocupaciones y esperanzas a un poder superior, uno cedía la responsabilidad por cosas que de todos modos no podía controlar. Y limpiar la mente de las cargas del día era un paso decisivo para dormirse pacíficamente.
Después seguían acciones sencillas como asegurar las puertas, cuidar de las últimas brasas en el hogar y preparar juntos los lugares para dormir. Estas actividades tranquilas y repetitivas señalaban al cuerpo: el día ha terminado de forma segura, ahora puedes soltar. En este mundo no había horas extra nocturnas ni presión por rendir después de la puesta del sol. La frontera entre día y noche era sagrada, y quien respetaba esta frontera era recompensado con una recuperación que hoy, en nuestra sociedad de rendimiento de 24 horas, hemos sacrificado casi por completo. Las personas en la Edad Media no vivían en contra de su naturaleza, vivían en ella, y su sueño no era un mal necesario que había que mantener lo más corto posible para ser productivo, sino una parte valiosa del ser, tan importante como comer o respirar. Si miramos a los hábitos de sueño de nuestros antepasados, reconocemos lo que podemos aprender de la oscuridad, que nos encontramos en una trampa tecnológica. Hemos convertido la noche en día y nos sorprendemos de que nuestro cuerpo se rebele. El descanso nocturno bifásico nos muestra que nuestro cerebro está programado en realidad para hacer pausas, reflexionar y regenerarse en etapas. Por supuesto, hoy no podemos simplemente apagar todas las luces y mudarnos de vuelta a la Edad Media, pero podemos entender los principios. Podemos aprender a reducir la luz artificial por la noche para dar una oportunidad a nuestra melatonina. Podemos aceptar que es normal despertarse una vez por la noche en lugar de entrar en pánico y echar mano al teléfono inteligente, pues este tiempo silencioso en mitad de la noche puede ser, si lo permitimos, una fase de la mayor creatividad y paz interior. La historia de Sobreviviendo al Pasado nos enseña que el progreso no siempre significa mejora. A veces la solución para nuestros problemas más modernos está en los hábitos más sencillos de nuestros antepasados más lejanos. Su sueño era profundo porque su vida tenía un ritmo que estaba en consonancia con el planeta. Y quizá es hora de que volvamos a aprender a escuchar a la oscuridad y a darle a nuestro cuerpo el espacio que exige desde hace milenios. Esperamos que este viaje haya sido impresionante para usted. Puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal Sobreviviendo al Pasado y dando like al video. Nos vemos en las sombras del pasado. La información presentada en este video se basa en fuentes históricas y arqueológicas. Los comentarios consisten en teorías basadas en los datos existentes.